Chicos, antes de continuar con el análisis, tenemos que hacer algunos otros cálculos teóricos, ¿ya? Porque ¿cómo vamos a saber si las aceleraciones que obtuvimos, las dos aceleraciones que obtuvimos, ¿se acuerdan? Una de 0,146, la otra aceleración de 1,132, las dos deberían ser iguales, la verdad es que varían un poco, la una 0,14 y la otra 0,13, ¿verdad? Por dos métodos distintos. ¿Cómo podemos calcular, saber exactamente cuánto nos tendría que haber dado? ¿Cuánto era lo que nos tendría que haber dado? Entonces, fíjate, ese cálculo lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Y vamos a llamarle cálculo teórico de, de la aceleración de la canica suicida. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué situación teníamos? Si ustedes lo recuerdan. Fíjate, teníamos un plano inclinado, ¿verdad? Vamos a poner aquí un plano inclinado. Me salió chungo aquí. Pumba, cambiamos el tipo de línea, ¿verdad? Entonces tenemos un plano inclinado, ¿ya? Aquí, ¿verdad? ¿Ya? Sobre el cual vamos a soltar una pelotita, ¿vale? Entonces dibujamos aquí una pelotita, ¿vale? Aquí, eso. Y fíjate, la vamos a poner aquí que esté sobre más o menos por ahí por el medio, ¿verdad? Ya. Y le vamos a dibujar un plano cartesiano, ¿ya? Ya. Esta bolita obviamente que se mueve porque hay una fuerza que la está impulsando hacia abajo, pero en la misma dirección del plano inclinado, ¿vale? Ya, entonces vamos a dibujar aquí entonces, fíjate, un sistema cartesiano, ¿vale? Vamos a dibujar justo en el medio de la bolita para que sea súper fácil de después de analizar, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos, ¿vale? Este va a ser el eje X, ¿ya? Aquí va a estar el eje X y aquí va a estar el eje Y, ¿ya? Ya. Entonces, fíjate, hacia acá abajito, ¿no es cierto?, está actuando el peso de la bolita, ¿vale? Aquí la puntita digamos, del vector nos indica, digamos, dónde está actuando, ¿ya? Entonces, está actuando justamente hacia abajo en forma vertical y perpendicular al piso, ¿verdad? Está actuando el peso de la pelotita. Aquí lo vamos a poner, el peso, que ustedes saben que es m por g, ¿vale? Pero este vector fuerza no puede ser el que está moviendo la pelotita por el plano. Tiene que haber otra fuerza que lo está moviendo. Efectivamente, hay una fuerza, ¿no es cierto?, que sale desde aquí y que es una componente de esta. Fíjate. Y también hay una fuerza, ¿no es cierto?, que está actuando en este otro sentido, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que es una componente del peso. Pero en este caso, la que dibujamos primero es la componente en el eje X del peso y la componente en el eje Y del peso. Es decir, este sería el peso en el eje X y este sería el peso en el eje Y. O sea, como que lo descomponemos. Mira, para que sea más claro, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a dibujarlo con una flechita, digamos, descontinua. Mira, aquí. Esta se descompone en esa y en esa fuerza, ¿vale? Ahí nos queda un poquito más grande. Entonces, este peso que es m por g se descompone un peso en el eje X y un peso en el eje Y, ¿ya? Obviamente que la que está empujando a la bolita por el plano inclinado hacia abajo en esa dirección sería el peso en el eje X, ¿ya? Entonces tenemos que calcularlo. ¿Cuánto será? Y lo podemos calcular en forma teórica. ¿Por qué esto en forma teórica? ¿Ya? ¿Por qué insisto que es teórico solamente? Porque no estamos haciendo el experimento, estamos haciendo los cálculos solamente usando la teoría, ¿ya? Ya. Fíjate, este ángulo que está aquí, nosotros lo podemos demostrar, es este mismo ángulo que está aquí, ¿ya? Eso se puede demostrar por geometría, ¿ya? Entonces, fíjate, ¿cómo podríamos calcular digamos, este vector, entonces P sub X? Fíjate, si tú te das cuenta, este vector P sub X también está aquí. No sé si lo ves, mira, aquí está. Es el mismo, ¿ya? Este es peso en el eje X. Entonces aquí con todo esto finalmente formamos un triángulo rectángulo. No sé si lo ves, mira. Aquí, y el rectángulo aquí. Donde P sub X sería el cateto opuesto, P sub Y sería el cateto adyacente, ¿no es cierto? Y alfa sería el ángulo. Ah, entonces, profe, mira, fíjate.
yo podría calcular entonces el peso en el eje X, porque mira, yo sé que seno, ¿no es cierto?, de alfa, que en este caso serían 30, pongámosle de inmediato 30, seno de 30, ¿verdad? Porque yo sé que alfa en realidad es 30 grados, en realidad es 27, ¿ah? Mira, pongámosle entonces el valor real, mira, seno de, no, pongámosle 30, para que sea sencillo. Seno de 30, ¿verdad? Nos da que es, en este caso, P, que es la hipotenusa, ¿verdad? Que es este lado del triángulo, ¿verdad? P, eh, eh, perdón, eh, eh, perdón, el seno de 30, ¿no es cierto? Es cateto opuesto partido por hipotenusa, es decir, P sub X partido por P. Recuerden que P es M por G, ¿ya? ¿Ya? Ah, entonces, profe, si yo quiero P sub X, ¿no es cierto? Sería súper fácil porque entonces sería P por seno de 30, ¿ya? Nosotros sabemos más encima que P es M por G y por seno de 30. Si ustedes calculan el seno de 30 en cualquier parte, ¿no es cierto? El seno de 30, todo esto es 0,5. Yo por eso quería que ustedes sacaran, digamos, con 30 grados, ¿ya? 0,5. Entonces, P sub X sería M, ¿no es cierto?, por G por 0,5. Oye, pero M, nosotros lo sabemos, ¿te acuerdas que habíamos visto la masa, la habíamos pesado? Esta masita que está aquí, ¿verdad? Nosotros la habíamos pesado y eran 69 gramos, ¿ya? Pero hay que pasarlo a kilogramos. Entonces, mira, fíjate, para pasarlo a kilogramos tendríamos que dividirlo por 1000. Entonces, esta masa que es de 69 digamos, gramos, la pasamos a kilogramos, ¿cómo lo dividimos por 1000? Entonces, serían 69, ¿verdad? Hagámoslo nomás, mira, hagámoslo nomás. ¿Qué le será? Mira, serían 69 dividido por 1000 y me da que es 0,069, ¿vale? 0,069 kilogramos, ¿correcto? Entonces fíjate, ya puedo calcular el peso en el eje X porque tengo que es 0,069 kilogramos por G, que serían 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y por 0,5 que era el seno de 30, ¿te acuerdas? ¿Ya? Ya, entonces lo calculamos, P sub X. Me quedaría... fíjate, lo vamos a poner por acá, sería la masa que es 0.069 por 9.8 y por 0,5, ¿verdad? Y eso me da 0,3381, ¿vale? 0,3381. 0,3381, ¿qué? Newton, porque recuerda que kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado me da Newton, ¿vale? Por tanto, ya conozco la fuerza que está impulsando al peso este peso en el eje X sería 0,3381 Newton. Eso es lo que está empujando al cuerpo hacia abajo, ¿vale? Ya, esto es 81, ¿ya? Entonces, pero yo querría saber cuánto es la aceleración, porque para poder compararla con las aceleraciones que nosotros habíamos calculado. Ah, pero yo sé que este peso en el eje X, ¿no es cierto?, es masa por aceleración, ¿ya? Porque es un valor absoluto, ¿verdad? O sea, es el valor que nosotros encontramos, masa por aceleración, ¿ya? Entonces, yo sé que esto es 0,3381 newton, 33,81 newton, ¿verdad? Es igual a masa, que sería 0,069, por la aceleración, que es lo que desconozco, ¿verdad? Eso quiero calcularlo. Entonces sería cosa de dividir, esto recuerden que 0,069, esto sería en kilogramos, ¿verdad? La aceleración, fíjate, me daría que la aceleración entonces sería 0,33881, 0,3381 serían kilogramos metros partido por segundo al cuadrado, ¿verdad? ¿Ya? Aquí hay kilogramos metros partido por segundo al cuadrado, ¿verdad? Borramos esto, ¿ya? Ahí, 0,03381 kilogramos partido por metro al cuadrado, ¿verdad? Esto dividido, ¿no es cierto? Entonces, por 0,069 kilogramos. Los kilogramos con los kilogramos se me van y me quedaría que es 0,3381 partido por 0,069. Entonces, mira, sería, vamos calculando, 0,03381 dividido por 0,069 y eso me da 4,9. Listo. Es decir, que la aceleración es 4,9
metros partido por segundo al cuadrado. ¿Esta cuál aceleración sería? La aceleración teórica, porque aquí yo no he hecho el experimento, lo calculé solamente a punta de teoría. Mira, comparémoslo con las aceleraciones que habíamos calculado antes, la aceleración experimental 1, que te acuerdas que lo habíamos calculado a partir de la ecuación que nos dio de la distancia en función del tiempo, ¿te acuerdas cuando nos daba la parábola? ¿Ya? Y esa nos daba 0,146, ya lo tengo apuntado aquí yo, metros partido por segundo al cuadrado. Y aquí la aceleración experimental 2, que la habíamos tenido, ¿te acuerdas? Cuando analizamos el tiempo y la velocidad y nos daba una línea recta, ¿te acuerdas? Y eso nos da 0,132. Estas dos se parecen un poco, ¿ah? De este 0,14 y este 0,13. Hay poquita diferencia entre las dos, ¿ya? Entonces, podríamos decir, chuta, profe, pero digo, todo mal porque tenía que haber dado 0,4,9. Pero bueno, no importa, mira, en el ámbito experimental, nosotros nunca decimos que hay un error. Lo que pasa es que hay una explicación seguramente para esto. ¿Por qué teóricamente nos da una aceleración mayor que la aceleración experimental? Porque hay algo que nosotros no consideramos, que es el roce, ¿ya? Y el roce en este caso puede que sea súper grande y por eso es que el resultado no es tan preciso, ¿ya? Entonces, lo que tendría que haber dado, según teoría y sin considerar el roce, es 4,9, ¿ya? Y lo que nos dio es 0,146. Lo que podríamos comentar aquí es que no nos podría haber dado una aceleración experimental mucho más, o sea, mayor que la aceleración teórica. Podría haber sido, tiene que ser siempre menor, ¿ya? Porque en este caso, la que teórica que yo calculé no considera el roce, ¿ya? Entonces, al menos en eso sí estamos bien, que dio menor, dio demasiado menor en realidad, ¿vale? Pero es así como no funcionó, o sea, es así como resultó el asunto. Este eh, es los resultados que obtuvimos, no los vamos a alterar, ¿vale? Pero sí al menos comentamos, mira, esto es lo que me tenía que haber dado y esto es lo que me dio. No siempre resulta. En el caso de los gráficos sí anduvimos mejor, en el caso de las ecuaciones que encontramos sí anduvimos algo mejor, ¿vale? Finalmente, ¿cómo juntamos toda esta información? ¿Ya? Ya. Fíjate, eh, eh, recuerden lo siguiente, tenemos una página 1, ¿no es cierto?, donde hicimos el análisis de datos de la parábola, ¿verdad? Tenemos la página 2, donde hicimos el análisis de los datos experimentales de la recta, ¿verdad? Y sacamos una aceleración para ello. Y vamos a generar una página 3, ¿vale? Entonces, insertar aquí y en vez de cualquier otra cosa, le vamos a decir que queremos insertar una página, perdón, aquí en página, ¿verdad? ¿Ya? Y vamos a insertar, agregar una página. Y le decimos que queremos una página en blanco, aquí, ¿ya? Página en blanco. Le ponemos OK. Y vamos a insertar aquí en esta página en blanco un texto. Y aquí es donde vamos a ir haciendo el análisis, ¿ya? Lo podemos agrandar, ¿vale? Aquí. Lo podemos dejar casi el tamaño de la página, ¿verdad? Y lo agrandamos. Yo les voy a pedir que ustedes hagan 5 análisis, pero yo voy a hacer 1 y 2, ¿ya? Y ustedes hacen otros 3, ¿ya? Entonces yo les voy a dar el ejemplo de 1 o 2, mira. Entonces, análisis. Entonces, fíjate que en el análisis en realidad lo que estamos comparando es lo que tendría que, o sea, la teoría, qué tanto de la teoría se puede comprobar con los datos experimentales, ¿ya? Yo hice varios análisis, ustedes ven bien los tutoriales, los videos tutoriales anteriores, el 1, el 2 y el 3, se van a dar cuenta que yo lo hice varias veces, ¿ya? No lo dije explícitamente, pero lo hice varias veces, o sea, lo que tenía que dar, o sea, perdón, no lo que tenía que dar, sino que lo que decía la teoría y contrastarlo con lo que da en la realidad. Aquí lo que manda en realidad es la realidad, ¿ya? Entonces, fíjate, por ejemplo, ¿qué podríamos decir de los gráficos, ¿no es cierto? ¿Qué decía la teoría? ¿Ya? Entonces nosotros podemos decir, según la teoría, ¿no es cierto? El gráfico de una bolita bajando por un plano inclinado está sometida, ¿no es cierto?, a una fuerza y por lo tanto acelera, ¿ya? Acelera, generando un movimiento, le vamos a poner así, mira, más rápido, movimiento uniforme rectilíneo acelerado, ¿no es cierto? Ya. El movimiento uniforme rectilíneo acelerado, movimiento uniforme rectilíneo acelerado, se representa
según la teoría, por una parábola. Y es lo que se obtiene según los datos experimentales. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, por lo menos en cuanto al gráfico, no funcionó. Pueden ustedes analizar la función, etcétera, etcétera. ¿Ya? Mira, 2. Según la teoría, ustedes siempre mencionan lo que dice la teoría, ¿cierto? Según la teoría, la gráfica de velocidad, tiempo de un movimiento, así verás que lo estábamos haciendo así, mira, de un movimiento uniforme rectilíneo acelerado, es una línea recta, ¿ya? Ustedes podrían justificar que por qué tenemos un movimiento uniforme rectilíneo acelerado, porque es una pelotita, ¿no es cierto?, que va bajando por una pendiente que está sometido a una fuerza. Esta fuerza realmente es una componente del peso, por todo lo que habíamos visto antes. Ya ustedes lo pueden, si quieren, redactar más largo, pero para que no quede tan largo este video, yo lo estoy poniendo aquí. Según la teoría, ¿no es cierto?, la gráfica, no la gracia, la gráfica de velocidad-tiempo de un movimiento uniforme es una línea recta. Y es lo que se obtuvo, ¿no es cierto?, con los datos experimentales en la página 2, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Y ustedes tienen que hacer un análisis 3, un análisis 4, ¿ya? Y un análisis 5. ¿Ya? Pueden analizar lo que ustedes quieran. Y por ejemplo, y no siempre tiene que dar. Por ejemplo, a nosotros, si ustedes se acuerdan, en el video tutorial anterior, no nos resultó. O sea, tenía que habernos dado, por ejemplo, la aceleración 4,9 y nos da 0,14, 0, y tanto, ¿se acuerdan? Entonces ustedes pueden decir, mira, según la teoría, ¿no es cierto?, tendría que haberme dado una aceleración de tanto y me dio tanto. Entonces no coincide con lo teórico con lo experimental. Ustedes si quieren, no están obligados, si quieren pueden darle razón. La razón es que, claro, en lo experimental está considerado en el roce y en el análisis teórico no está considerado el roce. Y así ustedes pueden analizar gráficos, funciones o cualquier aspecto teórico que ustedes consideren relevante, pueden hacer un análisis. Pero siempre es comparar la teoría con lo experimental. ¿Vale? Después, chicos, cuando tengan terminado esto, ¿no es cierto?, ustedes le piden guardar. Recuerden que se está guardando en su escritorio en una carpeta que se llama los chips, no sé, perdón, bueno, el nombre que haya tenido, ¿no es cierto? Y después ustedes lo tienen que subir a la carpeta compartida que ya se les envió un link para que ustedes lo puedan subir. Es del segundo laboratorio en casa, ¿no es cierto?, de las leyes de Newton. Ustedes ya recibieron un link para esto. ¿Vale, muchachos? ¿Ya? Entonces, una vez que tengan el archivo, lo suben nomás de la misma manera que lo hicieron con el laboratorio pasado. Y eso es.